Hola, soy José Eduardo Ramírez Mendiola y voy a empezar con el tema de principios detallados. Bueno, primero definiremos los principios detallados. ¿Cuántos son? ¿Qué son? Primero, el diseño de una preparación para una restauración colocada y su ejecución dependen de 5 principios, que el primero será la preservación de la estructura dentaria, el segundo será la retención y resistencia, el tercero será la durabilidad estructural, el cuarto será la integridad marginal y el quinto y último será la preservación del periodonto. Todos estos son muy importantes y deben de seguirse o hacerse de esta secuencia, ya que si se salta uno o haces uno después o así, pues no será una restauración, o sea, no se llevará a cabo lo que necesitamos de una manera excelente, o sea, será un fracaso la restauración. Entonces es muy necesario realizarlas de esta manera. Bueno, a continuación definiremos cada principio. Bueno, primero comenzaremos con la preservación de la estructura dentaria. En este, además de reemplazar la estructura dentaria perdida, una restauración debe preservar la estructura dentaria remanente, siempre con la aceptación por parte del paciente, ya que pues el paciente pues también él trae en mente, él, pues como todo hoy en día, pues ves en internet, ves cosas, tú ya traes en mente lo que quieres, pero también tienes que ver si puede hacerse lo que tú quieres. Entonces el paciente también debe mentalizarse que pues él puede querer algo muy excelente, pero si su estructura dentaria no lo permite, pues no se va a poder. Bueno, y los requerimientos de la retención lo permiten. O sea, es muy importante también que pues se pueda hacer eso. O sea, que tenga la estructura suficiente para que tenga esa retención. Conviene salvar las superficies intactas de la estructura que pueden mantenerse al tiempo que se consigue una retención fuerte y retentiva. No deben sacrificarse innecesariamente con la fresa las superficies completas de estructura dentaria en nombre de la conveniencia o la velocidad. En algunos casos, la preservación de la estructura dentaria puede precisar la eliminación de cantidades limitadas de estructura dentaria sana con el fin de evitar la subsiguiente pérdida incontrolada a mayores cantidades. Por eso es muy importante en este principio que pues lo principal que se ve aquí es la preservación de la estructura dentaria como se dice, o sea, debes de cuidar, bueno, debes de hacer, detallar nomás lo necesario. O sea, no más, nomás lo que es, o sea, lo necesario, ya que pues si no, más adelante le puede afectar al paciente, ya que pues si le quitas demasiada estructura, pues no sé, luego más adelante puede quebrarse lo que queda del diente y pues eso ya sería un problema. Sería un fracaso, pues, el tratamiento. Bueno, ahora continuaremos con el siguiente principio, que es el principio de retención y resistencia. Bueno, para que una restauración cumpla su objetivo, debe conservar su posición sobre el diente. Ningún cemento compatible con la estructura dentaria viva y el entorno biológico de la cavidad oral posee las adecuadas propiedades de adhesión. Para que la restauración permanezca en su sitio únicamente gracias a ella, pues es necesario esto. La configuración geométrica de la preparación dentaria debe situar al cemento bajo compresión con el fin de proporcionar la retención y la resistencia necesarias. La retención, esto es muy importante, ya que aquí es donde se define el concepto de retención. Evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción o del eje longitudinal de la preparación dentaria. Y la resistencia impide el desalojo de la restauración por medio de fuerzas dirigidas en dirección apical u oblicua y evita cualquier movimiento de la misma bajo las fuerzas oclusales. La retención y la resistencia son dos cosas muy importantes que van de la mano, o sea, van interrelacionadas, ya que una necesita de la otra para cumplir esta función, para cumplir su función. El elemento esencial de la retención lo constituyen dos superficies verticales opuestas en la misma preparación. Estas pueden ser externas como las paredes vestibular y lingual y una corona de recubrimiento completo. Una restauración extracoronaria, bueno, el anterior puede ser ejemplo en la figura 9.1 y aquí la tenemos, en la A, aquí tenemos. Y las superficies opuestas también pueden ser internas como las paredes vestibular y lingual de la caja proximal. Y aquí lo podemos ver. Aquí está. Este y este. Una restauración intercoronaria resiste el desplazamiento por retención en cuña
Muchas restauraciones son una combinación de estos tipos. Bueno, aquí podemos ver también cómo se da la retención. Aquí también podemos ver que, pues como vemos, una restauración extracoronaria utiliza las superficies externas opuestas para la retención, que viene siendo esta figura. Y en la siguiente figura, pues una restauración intracoronaria utiliza las superficies internas opuestas para la retención. Ahí está, opuestamente. Ahora continuaremos. Dentro de la retención y la resistencia viene otro concepto que viene siendo la conicidad, que esa también es muy importante. Dado que en una restauración, bueno, ahora le definiremos la conicidad. Dado que en una restauración colada de metal o de cerámica se coloca sobre él o en la preparación una vez que ha sido fabricada en su forma final. Es importante que las paredes axiales de dicha preparación tengan una ligera conicidad que permita su colocación, es decir, deben contar con dos paredes externas opuestas que converjan gradualmente o tener dos superficies internas opuestas de estructura dentaria que diverjan oclusalmente. De la relación de una pared de una preparación con su eje longitudinal se deriva la inclinación de dicha pared. Una fresa de diamante o de carburo cónica, por ejemplo, conferirá una inclinación de 2 a 3 grados de cualquier superficie que corten, siempre y cuando el mango del instrumento se mantenga paralelo a la vía de inserción pretendida de la preparación. Dos superficies opuestas, cada una con una inclinación de 3 grados, darían a la preparación una conicidad de 6 grados. En teoría, cuanto más cercanas al paralelismo estén las paredes opuestas de una preparación, mayor será la retención. Las preparaciones más retentivas es aquella que cuentan con paredes paralelas. Bueno, y aquí podemos tener, aquí tenemos ahora en la imagen que se nos muestra, en las dos figuras, que pues existe una relación entre la conicidad y la retención. Cuando se aumenta la conicidad, la retención disminuye. Aquí podemos ver, pues la conicidad, pues aumenta la retención. La retención disminuye. Aquí podemos ver cómo disminuye la retención. Bueno, ahora continuaremos con la siguiente figura, que aquí es donde se nos dice, pues, de los grados, por decir. Aquí están las superficies externas. Superficie externa. Y las internas. Pues, o sea, que las opuestas presentan conicidades. Ahí está. Y por decir un ejemplo, y nosotros nos han explicado que, pues, por ejemplo, en la de 10 grados se va a tener una mayor retención debido a que pues presenta más estructura. O sea, va a estar más fuerte. O sea, al colocar la restauración va a estar como más fuerte, va a haber mayor resistencia. Bueno, y dentro de o sea, de este tema de retención y resistencia, tenemos otro concepto que es la libertad de desplazamiento. Esto lo definiremos como la retención mejora cuando se limita geométricamente el número de vías a lo largo de las cuales una restauración puede salirse de una preparación dentaria. La retención máxima se consigue cuando existe una única vía, una preparación de recubrimiento completo con paredes largas paralelas y surcos puede producir una retención de esta naturaleza. Que bueno, aquí podemos ver en la figura que al limitar las vías de salida se mejora la retención. Aquí miren, aquí pues nomás es la única vía de salida. Entonces, ¿qué pasa? Pues nomás, o sea, no puede irse para los lados. En cambio, si una preparación con libertad ilimitada para desplazarse es mucho menos retentiva, pues aquí podemos ver. Aquí, o sea, están en ángulos augustos, se puede salir, es más fácil de salir. Y acá, pues no, en la A no se puede. O sea, tiene que ser directamente, o sea, por decir aquí en ese caso, hacia abajo nada más. O sea, es la única manera de que se pueda salir esta restauración. Entonces, ¿qué? Pues se mejora la retención, como dije. Bueno, ahora continuaremos con otro concepto que está dentro de este tema de retención y resistencia, que es la longitud. Bueno, la longitud
ocluso gingival constituye un factor importante tanto para la retención como para la resistencia. Las preparaciones más largas contarán con más superficie y por lo tanto serán más retentivas. Dado que la pared axial oclusal a la línea de acabado interfiere con el desplazamiento, la longitud y la inclinación de dicha pared son factores de resistencia a las fuerzas de inclinación. Para que la restauración tenga éxito, la longitud debe ser suficiente para interferir con el arco de pivotaje del molde colocado alrededor de un punto en el margen situado al lado opuesto de la misma. La pared más corta no ofrece esta resistencia. Cuantas más corta sea la pared, más importante será su inclinación. Las paredes de las preparaciones más cortas deben tener la misma conicidad posible para aumentar la resistencia. No obstante, ni siquiera este requisito será de utilidad si las paredes son excesivamente cortas. Aquí eso es algo muy importante, que deben ser, o sea, tener la misma longitud, mismo tamaño, mismo todo, para que tenga la misma conicidad y pues esté, ¿cómo se dice? Como balanceada, pues, cuando apliquen las fuerzas. Es posible restaurar con éxito un diente con las paredes cortas si el diente tiene un diámetro pequeño. O sea, pues obviamente, imagínense si tiene o sea, es un diente, vamos a poner un central que es grande, el diente, y tienes pues, las paredes bien cortitas, pues imagínense comer cualquier cosa, por ejemplo una manzana, pues se va a desplazar la corona y pues va a ser un fracaso el tratamiento. La resistencia al desplazamiento para una preparación con paredes cortas en un diente grande puede mejorarse mediante surcos en las paredes axiales, claramente. En efecto, ello reduce el radio rotacional. Asimismo, esa parte de las paredes de los surcos cerca de la superficie oclusal de la preparación interferirá con el desplazamiento. Que aquí podemos ver esto en la figura 911. En esta, que pues la resistencia a una preparación corta puede mejorarse añadiendo surcos. Y aquí podemos ver cuando le añadieron los surcos para que pues tenga más. En este caso es una molar. Bueno, y aquí en la figura 9.9 podemos observar también que la preparación con paredes más largas, aquí está, paredes más largas, interfiere con el desplazamiento por inclinación de la restauración, mejor que la preparación corta, que pues viene siendo esta B, que pues ahí vemos ver, pues tiene más fácil desplazamiento. Y en la figura 10, una preparación en un diente con un diámetro menor, aquí podemos ver, está el diámetro, resiste los movimientos de pivotaje mejor que los que hace una preparación de igual longitud en un diente de un diámetro mayor. Aquí está, aquí estamos viendo cómo hace, o sea, es más mejor debe ser de esta manera. Bueno, ahora continuaremos con la vía de inserción. La vía de inserción es una línea, esta es una línea imaginaria. O sea, se cuenta que esto directamente le va a hacer el odontólogo, el dentista, y es con la vista, pues, ya que pues es una línea imaginaria, a lo largo de la cual de la restauración se colocará o se retirará de la preparación, viene determinada por el dentista, quien traza mentalmente antes de iniciar la preparación todos los componentes de esta última. Se tallan para que coincidan con dicha línea. La vía de inserción no se determinará arbitrariamente al finalizar la preparación, añadiendo algunos componentes como por ejemplo surcos. Es de especial importancia cuando se preparan los dientes que constituirán los pilares de prótesis parciales fijas, pues estas vías de inserción de todas las preparaciones de los pilares han de ser obligatoriamente paralelas entre sí. Para controlar una preparación visualmente conviene utilizar la técnica correcta, pues esta es la principal forma de asegurarse de que la preparación no se ha tallado con retenciones ni tiene una conicidad excesiva. Si se mira el centro de la superficie oclusal de una preparación desde una distancia aproximada de unos 30 centímetros,
Con un solo ojo es posible ver las paredes axiales con una conicidad mínima. Y podemos ver en la figura, en esta figura, que pues para buscar las retenciones de una preparación es preciso cerrar un ojo. Y aquí vemos cómo se cierra un ojo y pues lo observa, ¿verdad? De una manera. Ok. No obstante, si se mira con ambos ojos, se verán las paredes axiales de la preparación con una conicidad invertida, es decir, con retención. Y aquí vemos cómo lo observa, y pues ahí se va a ver con retención, como dice aquí. Este fenómeno ocurre debido a la distancia entre los ojos, es responsable de la visión binocular. Por esta razón es importante mirar las preparaciones con un ojo cerrado para controlar la preparación en la boca, donde raramente es posible la visión directa. Y aquí observamos en la otra figura, por decir, si ambos ojos están abiertos cuando se mira la preparación, existe la posibilidad de que no se detecten las retenciones. Ya que como que, y sí, es como cuando quieres ver algo así a detalle, hasta uno mismo, cierras un ojo y lo observas como a distintos ángulos con un ojo. Siempre hace, bueno, yo hago eso. Entonces, pues sí, cuando abres los dos, como que ves diferente, pues no lo miras no observas bien. Y en otra figura, las preparaciones se examinan en boca con la ayuda de un espejo utilizando un solo ojo. O sea, sí, yo también así, en otras cosas, no necesariamente en esto, sino en mi vida personal, en varias cosas que he realizado, yo hay cosas que las observo con un ojo. Como que me dan mayor visión, yo siento. O sea, no sé. Bueno, ahora continuamos con el siguiente. Bueno, aquí en esta figura tenemos que la vía de inserción de una preparación debe ser paralela a los contactos proximales adyacentes. Aquí tenemos cómo aquí va a entrar de una manera correcta. En cambio, en el B, si, o sea, si no están paralelos, pues miren, aquí va a entrar bloqueado, o sea, no, pues más bien no va a poder entrar, y si entra va a ser algo bien apretado, o sea, no va a estar, no está bien, o sea, se va a quebrar. Bueno, ahora continuamos con el siguiente. Bueno, ahora continuamos con el siguiente principio, que es la durabilidad estructural. Una restauración debe contener una masa de material que pueda soportar las fuerzas de la oclusión. Esta masa debe quedar confinada al espacio creado por la preparación dentaria. Solo de esta forma, la oclusión en la restauración puede ser armoniosa y los contornos axiales normales, evitando los problemas periodontales de la restauración. Ahora tenemos, bueno, dentro de este principio pues vienen unos conceptos, que viene la reducción oclusal. Una de las características más importantes para proporcionar una masa adecuada de metal y la fuerza necesaria a la restauración reside en la reducción oclusal. Aquí veremos en la figura 9.19 cómo está de esta manera, pues ahí muestra. Inadecuado, adecuado. Porque una reducción oclusal inadecuada no proporciona el espacio necesario para una restauración colocada en un grosor adecuado. Aquí vemos que no hay demasiado espacio, pues, como menciona aquí. Y acá pues está más amplio, o sea, hay más, como que amortigua un poquito más, por así decirlo, al tener los otros contactos. Ahorita más adelante veremos esto. Para las aleaciones de oro se hace necesaria la presencia de un espacio de 1.5 milímetros en las cúspides funcionales. En las cúspides no funcionales, la reducción requerida es menor, pues basta con un espacio de 1 milímetro. Las coronas de metal cerámica requerirán de 1.5 a 2.0 milímetros en las cúspides funcionales recubiertas por porcelana y de 1.0 a 1.5 milímetros en las cúspides no funcionales recubiertas con el mismo material. En las preparaciones para coronas totalmente de cerámica, el espacio será de 2.0 milímetros. Los dientes en una mala posición pueden poseer superficies oclusales que no sean paralelas al plano oclusal. Por consiguiente, es posible que no sea necesario reducir la superficie oclusal a 1.0 milímetros para conseguir un espacio de 1.0 milímetros. Bueno, aquí vamos a ver
En la figura pues podemos observar la reducción oclusal de producir en los planos inclinados básicos en lugar de tener una superficie plana. Ya que pues aquí va a haber más, o sea, aquí se va... Pues yo lo veo, y bueno, yo lo veo de esta manera, como que al otro contacto, o sea, va a haber un balanceo y no se va a salir la restauración, pues. Bueno, ahora hablemos de otro concepto, que es el bisel de la cúspide funcional. Bueno, una parte integral de la reducción oclusal la constituye el bisel de la cúspide funcional. Un bisel ancho sobre las vertientes linguales de las cúspides linguales superiores y las vertientes vestibulares de las cúspides vestibulares inferiores proporciona espacio para una masa adecuada de metal en un área de gran contacto oclusal. La no realización de un bisel ancho en la cúspide funcional puede dar lugar a diversos problemas. Si la corona se encera y se cuela con el contorno normal, la restauración será extremadamente delgada en la zona que recubre la unión entre la reducción oclusal y axial. Ahorita, como observamos en las figuras, vamos a comparar. Aquí está el bisel. En la cúspide funcional constituye una parte integral de la reducción oclusal. Aquí está. En cambio, ¿ves? Aquí vemos cómo está el bisel. Y acá pues la falta de bisel en la cúspide funcional puede provocar una zona delgada o una perforación en la restauración colada, que pues obviamente tener contacto, por decir algo, no sé, un ejemplo, un globo con un pico, pues va a explotar, va a tronar. Entonces es igual aquí, se le hace un bisel, o sea, no un biselado, para que no vaya, pues como dice, a perforarse o se vaya a fracturar. Bueno, esto se hace a fin de evitar una restauración delgada cuando no existe un bisel en la cúspide funcional. Puede intentarse encerar la corona hasta alcanzar el grosor óptimo en esa zona. Obtendremos así una restauración sobre contorneada. Pero bueno, para mí creo que es mejor tener un bisel para que no ocurra o sea, no va a acabar en fracaso y vamos a batallar más después. Bueno, también aquí, bueno, el bisel es importante porque ahí, pues, en nuestro pilar, pues ves donde se va a distribuir las fuerzas. O sea, ahí es donde van a distribuir las fuerzas. Y pues si es acá, pues se va a quebrar, como ya lo mencionamos. Bueno, ahora continuaremos con la reducción axial. La reducción axial también juega un papel importante a la hora de asegurar espacio para obtener un grosor adecuado del material restaurador. Que vamos a ver en la figura, la reducción axial inadecuada puede producir paredes delgadas, una restauración débil. Aquí vamos a observar. Pues miren, aquí está la pared débil. Que no tengo una imagen. Si las restauraciones se realizan con contornos normales sobre las preparaciones, pero si una reducción axial adecuada se logra, paredes delgadas sujetas a distorsión. Con frecuencia los técnicos de laboratorio intentan compensar esta situación sobre contorneando las superficies axiales. Dicha solución al problema que refuerza la restauración puede tener un efecto desastroso para el periodonto. Existen otros componentes que sirven para proporcionar espacio al metal y mejorar la rigidez y la durabilidad de la restauración. Y viene siendo la ranura oclusal, el hombro oclusal, el istmo del surco proximal y la caja. El istmo conecta las cajas mientras que el contrabisel se une a los surcos para favorecer el efecto tirante de refuerzo. Bueno, ahora hablaremos, bueno, en este principio ya vimos este principio. Pues o sea, lo que quiere darse aquí en este principio pues, que es la durabilidad estructural. Pues como vemos en la imagen, o sea, darle una buena, por decir, poner el bisel, ¿para qué? Pues para que no vaya, por decir, como dijimos, se vaya a perforar y pues tenga buena estructura, porque pues va a ser ahí, va a ser como pues la base, pues, que tenga la duración de la estructura. Bueno, ahora continuaremos con el siguiente principio, que es la integridad marginal. La restauración puede sobrevivir en el entorno biológico de la cavidad oral únicamente si los márgenes están muy adaptados a la línea de acabado cabo superficial de la preparación
La configuración de dicha línea de acabado de la preparación dicta la forma y la masa del material restaurador en el margen de la restauración. También puede afectar a la adaptación marginal y el grado de adaptación de la restauración. Dentro de este principio viene otro concepto que es biselar o, bueno, las restauraciones de metal colado se pueden fabricar para adaptarse a preparaciones con un alto grado de precisión. No obstante, incluso en restauraciones bien adaptadas, existe cierta discrepancia entre el margen de la restauración y la preparación. Se han definido los biseles como un medio para disminuir la discrepancia marginal. Que como vemos aquí en la imagen, ahora sí aquí tenemos la imagen, cualquier fracaso en el ajuste de la restauración se refleja en forma de apertura marginal de la misma dimensión en el hombro perpendicular a la vía de inserción. Cuando el ángulo de margen se acerca a 0 grados, aquí vamos a observar, la distancia entre el margen y el diente se acerca a 0. Si se asume el espacio, puede cerrar completamente según. Aquí observamos cómo está ante el hombro. Aquí se observa el hombro, que aquí es donde se va a dar mejor. Que si se hace de esta manera, pues no va a haber fracaso. Bueno, y si no se bisela, o sea, aquí es porque pues se biseló, pues. Y si no se bisela, la presencia de cemento cambia la situación por completo. El grosor de la película de cemento pone un límite a la reducción de la distancia perpendicular del margen, del margen al diente. O sea, para mí yo creo que es mejor biselar, o sea, porque así va a tener, o sea, va a tener una mejor integridad marginal, por así decirlo. Bueno, continuaremos con el siguiente concepto. Pero voy a dejar ver esta imagen. Aquí tengo la imagen esta que me lo voy a explicar. Bueno, aquí. El grosor de la película de cemento, como dijimos hace rato, evita el cierre completo del espacio del margen. Si se añade un bisel de 45 grados al hombro, aquí vamos a tener los, por decir, los hombros, que vienen siendo, bueno, pues ese es el hombro. Aquí están biselados. Evita el cierre completo del espacio del margen. Si añade un bisel de 45 grados al hombro, se evitará que ajuste la corona con un factor de 1,4. Sin embargo, al disminuir el margen a un ángulo de 30 grados, la corona se desplaza el doble de lo que lo haría con un hombro. Los márgenes de 15 y 5 grados evitan el ajuste con factores de 3 a 9 y de 11,5, respectivamente, si el espacio marginal para el hombro fuese de 25 milímetros. La especificación de la ADA para el grosor de una película de cemento, la añadidura de un bisel de 5 grados podría evitar el ajuste de la restauración en casi 0,3 milímetros. Todos los espacios de los diagramas están dibujados a escala. Pues aquí podemos ver a 90 grados. Bueno, primero vamos a empezar con los más chicos. 5 grados, a 15 grados, 30 grados, 45 grados y a 90 grados. Ahora continuaremos ahora sí con el siguiente concepto, que viene siendo las configuraciones de las líneas de acabado. Que pues va dentro. Va dentro del tema o sea, del principio de integridad marginal. Bueno, las configuraciones de acabado. Debemos evitar los biseles amplios y pocos profundos, que sean casi paralelos a la superficie externa del diente, pues existe la posibilidad de que den lugar a un sobrecontorneado. La línea de acabado gingival preferida para las restauraciones de metal de recubrimiento es el chamfer, que este chamfer es para las restauraciones de metal porcelana, y este pues es el mejor, que el chamfer viene siendo viene siendo eso de aquí, viene siendo el chamfer. Que esta es una preparación para una corona de recubrimiento completo.
Sabemos cómo hacer metal porcelana. Y el otro que hay viene siendo, más aquí no tengo la imagen, bueno, aquí está también el chamfer profundo por una preparación para una corona totalmente de cerámica. Ya dijimos, puede ser metal, cerámica. Tal el hombro biseliado, que este se emplea como una línea de acabado en diversas situaciones. Para las líneas de acabado gingival en la caja proximal de los inlays o onlays y para el hombro oclusal de onlays y coronas 3/4 mandibulares. Estos, como otros, hay otros más, pero pues estos son como los más utilizados, el chamfers y el de hombro, pues, y el hombro biselado. Bueno, ya por último, continuaremos con un tantito. Continuaremos con el último principio, que después es la preservación del periodonto. Que bueno, como su nombre lo dice, aquí ya lo que se busca es pues, la preservación del periodonto. La realización de las líneas de acabado tiene un efecto directo sobre la facilidad para fabricar una restauración y su éxito final. Los mejores resultados pueden esperarse en aquellos márgenes que son los más suaves y están completamente expuestos a la acción de limpieza. Siempre que sea posible, una línea de acabado debe situarse en una zona en la cual el dentista pueda acabar los márgenes de la restauración y al mismo tiempo el paciente pueda mantenerlos limpios. Asimismo, las líneas de acabado deben situarse de tal forma que puedan duplicar mediante una impresión sin desgarrar o deformar la impresión cuando ésta se retire. Y bueno, estos pues son todos los principios. Como ya vimos, todos son muy importantes. Todos son importantes, todos tienen su función, ¿no? Porque unos, por decir, no, ¿cómo se dice? Por decir, un ejemplo, empezando con el, vamos a regresar, por decir, aquí están. Bueno, el primero, preservación de la estructura dentaria. Aquí es donde se talla el diente. ¿Qué es lo que se hace? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues, cerrar el diente, por decirlo así, lo malo, y empezar a darle la forma para poder tener una retención y resistencia. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos, tener debemos de preservar lo más que podamos de la estructura dentaria. Sin, como decía, y sin sacrificar nada. O sea, todo lo más lo que se debe. Después hacemos la retención y la resistencia. Mediante qué? Mediante ahí ponemos la conicidad, como ya vimos en la retención y resistencia. Tenemos la conicidad. Aquí está. Que es donde se la va la resistencia. Y no olvidar que la resistencia y la retención, pues van interrelacionadas, o sea, van de la mano. Y pues ahí también tenemos que recordar que dentro de este, pues va la libertad de desplazamiento, que pues es donde debemos de dejar, es mejor donde se le no debemos de dejar ángulos agudos porque pues así puede tener, o sea, puede salir para la izquierda, por decir un ejemplo ahí, que gira para la izquierda, gira hacia la derecha, y si lo hacemos por decir biselado, pues nomás tiene una sola salida, que es mucho mejor. Y también dentro de este, recordemos, principio, tenemos pues la longitud, que pues debemos de cuidar ¿cómo se dice? El diámetro de la restauración para que no salga tan fácil. Y bueno, seguimos con el otro principio, que pues la durabilidad estructural, o sea que debemos de hacer que esto dure, por decir que ahí es donde salía por decir que si lo dejamos en forma de ángulo agudo, pues puede, al poner la corona, pues puede fracturarse, porque va a tener, por decirlo así, un pico, y al hacerlo, por decir un ejemplo, al masticar, pues va a tronar la restauración, y pues no va a ser, o sea, no sirvió de nada, fue un fracaso todo lo que realizamos. Y después pues vamos a continuar a la integridad marginal que podemos de cuidar, o sea, debemos de cuidar. Aquí es donde, o sea, que se logre como aquí dice, un buen sello. Aquí está, que puede ser un sello de 5 grados, 15 grados, 30 grados, 45 grados, 90 grados. Que eso es para tener la integridad marginal. Y pues aquí tenemos las configuraciones de acabado. Aquí lo podemos hacer mediante mediante el método de Chambers. Que pues yo escuché que era el mejorcito. O también se puede hacer el de hombro biselado. Y pues ya por último, pues para poder, o sea, tenemos que hacer todo eso y ya si hicimos todo bien, o sea, seguimos todos estos pasos, pues vamos a tener la preservación del periodo, o sea, ya nomás tenemos que encargarnos de preservación del periodonto, que no haya quedado nada mal, como dice ahí, pues, si, porque, por ejemplo, tomas una impresión
y si, o sea, que se atore, se desgarre o algo, pues ahí sabemos que algo no anduvo bien y tenemos que volver a regresarnos y realizar el proceso, a ver qué fue lo que salió mal. Entonces, pues este sería todo. Pues como sabemos, el tema detallado es algo muy importante. Recordar que pues hay que seguir todos los principios, los 5 principios, para que todo sea un éxito y no fracase. Porque pues si fracasa, pues eso no sirvió de nada. O sea, todo esto se lleva un tiempo, es un poco, bueno, es laborioso. Y para que salga mal, volver a empezarte, pues no creo que a nadie le gustará, ni tanto al paciente ni a nosotros, porque pues vamos a volver a perder tiempo en algo que hicimos mal. Que si lo hubiéramos hecho bien desde un principio, pues no estaríamos batallando. Bueno, esto sería todo, eso sería mi presentación y espero les guste. Gracias, bye.